Muy bien. Colegas, nos ponemos de pie, por favor. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a la sesión de la Comisión Mixta que busca la creación de un Ministerio de Seguridad Pública hoy día 10 de septiembre. Se inicia. TV Senado. Señor secretario, tenemos... TV Senado, iniciar Sí, ya transmisión. está grabando. ¿Tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta. Muy bien. Le damos la bienvenida a la ministra del Interior, al ministro Sexpress, a este debate y también a las y los diputados, la y los senadores. Estimados colegas, en la sesión de hoy vamos a continuar con las adecuaciones del Ministerio del Interior. Recordemos que en la sesión pasada ya votamos la facultad de querellarse como inicio de las adecuaciones del Ministerio del Interior. Y lo que vamos a ver ahora, y entiendo que la mesa técnica ha estado trabajando durante la semana pasada y parte de esta, lo que ha estado trabajando es lo que queda en el Ministerio del Interior como atribuciones actuales, excepto aquellas que tengan que ver con seguridad pública que se traspasa al nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por favor, les pido silencio para que tengamos súper claro el contexto general que estoy dando. Entonces, el Ministerio del Interior queda tal cual, excepto dos adecuaciones, ya sin las atribuciones que en materias de seguridad pública pasarían al nuevo ministerio. Lo que se adiciona, en términos generales, es la tarea de coordinación política que de suyo y de facto hoy día realiza, pero la búsqueda de la indicación de gobierno es que esto quede estipulado en la norma. Se agrega la palabra reconstrucción o el término reconstrucción, que fue solicitado por la Cámara de Diputados y hoy día eso se queda como parte de las funciones de Sernapred. Muy bien. Señor secretario, empezamos. Perdón, ministra, ¿quiere usted referirse? Es su ministerio, así que le damos el espacio para que... Es de todo el ministerio, yo estoy de pasar nomás. No, presidente, solo para plantear el sentido de esto, de ambos temas. Como bien usted señala, lo que se propone respecto al Ministerio del Interior no es en estricto rigor ninguna innovación. O sea, tan poca innovación es que el mensaje, cuando explica por qué es necesario un Ministerio de Seguridad, argumenta para qué se requiere un Ministerio de Seguridad, digamos, de giro único, por decirlo así. Por favor, les pido que pongan atención. Y al mismo tiempo dice que esto es importante para que el Ministerio del Interior pueda de mejor manera ejercer su rol de jefatura de gabinete y coordinación política del gobierno. Entonces, esto ha estado en el rol ministerial, siempre se ha entendido de esa manera, sin embargo, nunca se ha explicitado en la norma. ¿Por qué explicitarlo ahora? Porque uno podría decir, si hemos vivido hasta ahora, sí, ¿por qué ahora sería necesario explicitarlo? Porque el hecho de que el Ministerio del Interior deje de tener a su cargo la tarea de la seguridad y todo lo que eso conlleva desde el punto de vista de la marca de autoridad que implica tener el mando de las policías, puede tener, y yo diría, es muy probable que tuviera el efecto de debilitarlo también en su rol de jefatura de gabinete, de coordinación política del gobierno, en la medida que no lo explicitáramos. Entonces, por eso está la idea de explicitarlo. Esto es simplemente explicitar términos que son los que habitualmente hoy día ocupamos y que son los mismos que ocupa el mensaje. Lo de la reconstrucción, presidente, es un poco distinto. Lo de la reconstrucción se refiere a lo siguiente. Hoy día el Ministerio del Interior y el futuro Ministerio sin Seguridad, eso no va a cambiar, es el ministerio encargado de la atención de la prevención y el enfrentamiento de los riesgos de desastres y de las emergencias. Como tal, tiene bajo su, digamos, mando al servicio Senapred. Sin embargo, ni el Ministerio del Interior
ni ningún ministerio hoy día en la institucionalidad del gobierno central tiene la tarea de coordinar los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres. Y una cosa que ha estado en el, digamos, debate de todo el último tiempo, en que ha habido tanta temática con el tema de las emergencias, es que es necesario que alguna entidad del Estado se especialice en el tema de la reconstrucción y que aloje en su seno capacidades permanentes para enfrentar estos procesos. Porque lo que sucede actualmente es que cada vez que hay una reconstrucción, se nombra un ministro o ministra responsable que arma un equipo, termina la reconstrucción, se desarma el equipo, todo lo que se hizo ahí se pierde y a la siguiente reconstrucción partimos de nuevo de cero. Tanto así que se estila que cuando alguien asume las tareas de la reconstrucción de alguna catástrofe, cita a las autoridades que estuvieron a cargo del anterior para que le transmitan la experiencia, etcétera. Entonces, esto lo queremos cambiar. Esta norma no lo va a cambiar en sí mismo. Va a dejar establecido que el Ministerio del Interior será el responsable de alojar una institucionalidad a cargo de la reconstrucción y en un transitorio, si me corrige Rafael, vamos a poner la... Conversando por aquí por allá. Sí, no, ahora está es muy atento. Entonces, en un transitorio que viene más adelante, o sea, lo vamos a votar posteriormente, vamos a establecer que se tiene que presentar un proyecto de ley que establezca con más detalle esa institucionalidad de la reconstrucción, ¿no? Eso va a ser otra ley, pero ya queda alojada aquí la responsabilidad cuando a futuro haya una entidad, una modalidad, lo que sea que definamos a cargo de los temas de reconstrucción. Eso es. Muy bien. Solamente, bueno, no sé si es el momento de hacerlo ver, pero estuvimos revisando al amanecer del día de hoy con don Julián y don Nicolás. Estuvimos revisando y no aparece, ministra, y consulto, antes de proceder a votar, lo que era el literal C de lo que venía del Senado, que fue eliminado después en la Cámara y no fue repuesto. El literal C del Senado es ejercer el gobierno interior del Estado. No volvió a reaparecer. ¿Ya? ¿O se cambió de artículo? ¿Sí? Ese. No importa. Sí. 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 Del artículo 3. Ya. Por su intermedio, presidente, en la Cámara de Diputados se decidió cambiar la redacción de esa función y quedó en el literal E, que dice colaborar con el presidente de la República en la conducción del gobierno interior del Estado, para dejar más claro que el gobierno de interior es una función del presidente y lo que hace el Ministerio del Interior es colaborar en esa función. Ok, perfecto. Quedó súper claro, porque yo no lo encontraba como una particularidad. Ya, está muy bien. Entonces tenemos claro el artículo 2 y el artículo 3. Súper. Muy bien, colegas. Don Ronald ha dado el visto bueno. En general, podemos partir. No, sí, siempre, al César lo que es del César. Al César lo que es del César. Así es. Senador Sandón. Claro. Es de Temuco. Senador Sandón. Sí. Le ofrezco la palabra. No, lo que pasa es que solamente para dejarlo para poder después el trabajo que estamos haciendo con la ministra por su intermedio. En el fondo, la expresión territorial, que lo habíamos conversado, que hay algunas diferencias en las fuerzas de orden y seguridad para los oficiales generales. Yo sé que eso se está trabajando con la DIPRES, pero a nosotros nos gustaría que quedara en esta ley, porque toda esta expresión territorial también va a ser con quien se entiendan. ¿Ah? Cuando hablábamos, yo sé que en el área técnica han avanzado muchos ministros y este trabajo prelegislativo ha sido buenísimo. Siempre el miedo que hemos tenido, digamos, es que en las cosas de... Está igual que Collado usted, porque hablando y hablando. No podría, ni siquiera empatarle. Pero está muy bien, solo que no está ni en el artículo 2 ni en el 3, que es lo que vamos a revisar ahora. Sí, lo vamos que a ver más adelante, así que está muy bien el punto quiero suyo, senador. Quiero dejar para que lo veamos, que es importante. Por favor. Es que la argumentación en la práctica, porque claro, si hay un CEREMI de la prevención del delito no hay problema, pero en la práctica
yo tengo muchas aprensiones de que un seremi de seguridad se va a entender con el general que esté de turno y si además no hay general. Entonces, yo creo que eso hay que darle esa bajada y buscar la fórmula para que esto sea operativo. Porque en el fondo, en buen chileno va a tomar en cuenta al delegado presidencial cuando sean razones del tema operativo, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo. No en prevención, que es distinto. Entonces, por eso, dejar claro que eso lo tenemos que ver, que esta expresión territorial de la Fuerza Armada, y yo sé que eso hay que verlo con DIPRES, pero es importante que quede marcadito ahí para que lo veamos después con calma y ojalá hay un buen acuerdo en la mesa técnica. ¿Okay? Ojalá que DIPRES la escuche. Comentario personal nomás, porque de verdad parece que tiene un problema de oído. Bueno, no obstante ello, yo los invito, por favor, a todas y todos a que vayamos viendo ya y despachando los artículos a los cuales fuimos convocados, que es el artículo 2 y el artículo 3. Señor secretario, por favor. Muy bien. Página 18 de ese comparado. 18. 18. Sí. ¿Cómo estás, Paulita? Mejor, fíjate bien, dormí harto. Muy bien, el presidente Señor ha secretario, puesto... les pido... Sí, de verdad. Por favor. Llamo a la atención, por favor, de lo que va a leer el secretario, porque es lo que vamos a votar, estimados colegas, ¿no? Por favor, señor secretario. El presidente pone en discusión el literal, página 18 del comparado, no, perdón, del documento de trabajo de 3 columnas. El que tiene todo su pupitre. La discusión se inicia con la letra A del número 2 del artículo 2 que modifica la ley del Ministerio del Interior. Este literal reemplaza el inciso primero del artículo primero por el siguiente. Artículo primero. El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres, catástrofes y reconstrucción, y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que le encomiende aquel o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente a los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales. Está ahí el artículo primero, como ustedes ven, se agrega el término reconstrucción, que ya lo explicó la ministra, que aquí queda el enunciado para posteriormente ser complementado en una norma expresa, y se ratifica entonces lo que el Senado había propuesto, que fue eliminado por la Cámara y se vuelve a reponer. Ofrezco la palabra. Diputado Schalper. Presidente, mire, si usted se fija, por su intermedio, este artículo parte hablando del ministro del Interior como un colaborador directo e inmediato. ¿Y por qué esto es importante? Porque esa expresión es la expresión que históricamente se ha empleado en nuestra legislación para hablar del ministerio, de manera de entender que hay una colaboración y que no hay algo que es como primus inter pares, que rápidamente nos trasladaría a un formato semipresidencial o de frentón parlamentario. ¿Por qué lo digo? Porque a mí la expresión
coordinar políticamente, o la que se emplea un poco más adelante, que es coordinar intersectorialmente, e incluso una que se va a emplear en un artículo posterior donde se habla de coordinar programáticamente. Todo eso me parece perfecto. Lo que sí advierto que me genera más ruido, y lo pongo en contraste con el inicio de este artículo, es cuando se expresa por ley algo que efectivamente se emplea en la discusión pública o por parte de la prensa, que es hablar del ministro del Interior como jefe de gabinete. Pero ponerlo en una ley supone una reflexión respecto de qué significa eso jurídicamente. Eso lo pone a él, la expresión jefe, en posición de primus inter pares por ley, lo cual es distinto a hacerlo por el peso político que él tiene o por el diseño que pueda tener un presidente. Y con esto termino. Hay presidentes que su jefe de gabinete no ha sido el ministro del Interior. No me hagan dar ejemplos para no generar cosas, pero no necesariamente, ¿se fija? Entonces yo por lo menos me acomoda mucho el que aquí se encabece con colaborador directo e inmediato, y creo que logra el objetivo que todos queremos, que es que el Ministerio del Interior haga todas estas tareas que aquí se describen, que no son pocas, y coordine políticamente a los ministerios. Termino solo diciendo que, si usted me permite a mí, presidente, decir, hay una cosa que el Ministerio del Interior va a tener que hacer y que se hace poco en Chile, que es ejercer el gobierno interior, llegar a las distintas fronteras del país con presencia del gobierno. Y eso quizás se ve poco, pero no es poco. Y por lo tanto me parece que eso ya es suficiente poder que el que tiene que tener. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Schalper. No podía ser menos, diputado Leiva. Es que si habla Schalper tengo que hablar yo. Lo Un sabemos, pacto. lo es sabemos. como en corral, en la hípica. Así es. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que este artículo es fundamental. Yo tomo lo que plantea por su intermedio el diputado Schalper en orden a la definición de un ministro que tiene exactamente las mismas formas de nombramiento, las mismas formas de remoción, todos y cada uno de los ministros. Pero si nosotros nos hemos hecho cargo de las problemáticas que tenemos en materia de seguridad, por vía ejemplar, es justamente cómo se coordinan las distintas instancias solo dentro del ámbito de la seguridad. Fíjese usted que cuando, disculpe que ilustre de esta manera, pero cuando tenemos una coordinación, por ejemplo, Calles Sin Violencia, y hay un control del Ministerio de Transporte en materia de vehículos, de que tengan sus documentos al día, que lo habilita la ley. Siempre lo apoya un municipio. ¿Por qué no hay otros servicios ahí? ¿Por qué no está el Servicio de Impuestos Internos? ¿Por qué no está la Seremía de Salud? Fíjese usted lo que habría que hacer. Habría que generar convenios de colaboración entre cada una de esas instancias porque nadie los coordina. No es que tenga una supremacía, sino que alguien asuma un rol de coordinación. Disculpe, presidente, pero la última vez en Talagante acudimos a la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte, porque efectivamente no existen atribuciones para que se coordinen los ministerios. Aquí no estamos generando un super o supraministro, sino que alguien tiene que tener el rol tan fundamental de coordinar. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, por definición constitucional, la valía del ministro del Interior con Hacienda, con bienes nacionales, con ciencia y tecnología, es exactamente la misma. Hoy día le estamos entregando una función única y exclusiva de coordinación. No que esté por encima de. Alguien tiene que en nuestro Estado, que lo refleja la 18.575, base general de la Administración del Estado, la coordinación, pero alguien tiene que asumir esa coordinación dentro de los ministerios que hoy día lamentablemente no existe. Por eso yo estoy muy de acuerdo con este artículo. Gracias, presidente. Muy bien, estamos en condiciones. Senador Durana. Senador Durana y la ministra. Gracias, presidente. Si bien en principio estamos de acuerdo con este artículo, pero quizás mi única aprehensión o observación es estas nuevas funciones están en el marco de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Y cada una de estas decisiones que debe tomar en estas funciones el Ministerio del Interior lleva a crimen organizado, lleva a una situación delictiva. Es decir, por ejemplo, tiene la migración, la extranjería, la política pública en relación a la migración, obviamente, tiene alguna vinculación con situaciones de seguridad. La prevención y respuesta frente a conflictos sociales también tiene alguna relación o conflicto directo en materia de ciertos delitos que se producen producto muchas veces a estas manifestaciones. O los desastres, catástrofes en materia de reconstrucción. También de una u otra manera hemos tenido que sujetar algunas normas producto de la situación que se puede generar de aprovechamiento de grupos organizados, grupos criminales.
¿Cuál es la coordinación ahora? ¿Cómo funcionan estas facultades que tiene el Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad? Es decir, ¿cuál es solo una relación de coordinación? ¿Es solo una llamada telefónica? ¿Cómo finalmente el Ministerio de Seguridad también es parte de lo que significa una política pública asociada a las nuevas o a las funciones que toda la vida ha tenido el Ministerio del Interior? Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Le ofrezco la palabra a la ministra. Gracias, presidente. Respecto de esto, a ver, el ministerio encargado de la seguridad va a ser el Ministerio de Seguridad, pero el Ministerio del Interior va a ser parte del sistema de seguridad, igual que lo es el Ministerio de Justicia, igual que lo es el Ministerio de Hacienda, porque tienen servicios que son vitales para la seguridad. Entonces, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, maneja aduanas, impuestos internos, son servicios clave para la seguridad. El Ministerio de Justicia maneja gendarmería. Entonces, en la dimensión del Ministerio del Interior, que tiene bajo sus competencias tareas que están vinculadas a la seguridad, va a contribuir y ser parte de este sistema que coordinará el Ministerio de Seguridad. Así como el Ministerio del Interior también, por ejemplo, es parte de la coordinación de ministerios que trabajan los temas de ciudad y territorio. Ahí lo hace en virtud de su rol de gobierno interior, pero ahí el que coordina es el Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio de Vivienda está a cargo de ciudad y territorio, se sienta en la mesa interior. Hoy día pasa eso. Se sienta en la mesa interior por su rol de gobierno interior. En los temas de seguridad va a ser lo mismo. Entonces, la manera en que se toman los temas que dependen de interior y que están vinculados por la seguridad va a tener que ser parte y tributar a la política de seguridad. Cómo funciona la política migratoria, cómo funciona el tema de fronteras, cómo funcionan los temas de gobierno interior, de manejo de conflictos, y ciertamente son ministros que van a tener que coordinarse permanentemente para muchas materias. A mí me gustaría en el otro tema, presidente, que mencionó el diputado Chalper, yo entiendo a qué se refiere él. O sea, el jefe de gabinete no puede ser entendido como un superior jerárquico de los otros ministros. No, es jefe de gabinete en cuanto coordinador. ¿Por qué a nosotros nos parece importante nombrarlo? Porque este es el título histórico que ha tenido el Ministerio del Interior. Entonces, si en esta comisión dejamos claro que el concepto jefe de gabinete no implica una jefatura, no implica una jerarquía, sino que un rol especializado de coordinación. Esa es la tarea principal del Ministerio del Interior y siempre lo ha sido. Es verdad que a veces, o quizá una vez, o sea, yo conozco una en realidad, ha habido presidentes que han organizado de otra manera las tareas y eso pasa incluso con las tareas hipersectoriales. O sea, hay ocasiones en que un presidente decide darle una tarea especial a un ministro y con eso lo hace participar en tareas o divide de formas distintas. Eso siempre puede pasar. Pero el tema es que la institución se prepare y esté en condiciones de asumir este rol de manera permanente y todo el mundo lo reconozca como tal, más allá de las instrucciones que el presidente da, que siempre los presidentes las dan y tienen su manera, su énfasis de repartir las tareas. Eso siempre puede suceder. Entonces, si aquí entre nosotros, presidente, y también en la sala, dejamos nítido lo que este concepto quiere decir y lo que ha querido decir históricamente en Chile, que siempre ha sido en el contexto de ministros que todos tienen, digamos, la misma jerarquía, que todos se nombran y se remueven del mismo modo, y que este tiene un rol coordinador que así hemos llamado históricamente, jefatura de gabinete, pero que nunca ha significado que es el jefe jerárquico de los otros ministros, sino que por encargo del presidente los coordina. Eso es el concepto. Y si lo dejamos claro aquí, yo creo que el riesgo de que esto se interprete de otra manera, no, yo lo daría como, digamos, eliminado. Muy bien. El texto y este debate así lo aclaran, así lo explicitan, de tal manera de que llamo a votar. Senador Sandón. Parece que lo que yo no entiendo, a ver, la palabra jefe o jefa de gabinete da claramente es un orden jerárquico, ¿sí? Pero segundo, los jefes de gabinete, como normalmente se nombran, en teoría no deberían mandar nada. O sea, no porque yo diga que soy jefe de gabinete del presidente de la República voy a ser el que coordine o tenga alguna actividad específica frente a los otros ministros. Por eso no se entiende bien esto. Yo creo que esto está de más aquí. Creo. Le sugiero lo siguiente, colegas. Eso está en el artículo 5º
Ah, lo veámoslo. Lo vamos a votar después. Sí, ya, lo vamos a votar después. Perdón, ya. O sea, no, pero está muy ¿Lo bien. rechazamos al tiro? Está muy bien, hace una apreciación correcta. Lo vamos a ver en su mérito. Hoy día estamos convocados, estimados colegas, y no tenemos mucho tiempo, para poder votar la modificación del artículo primero, que es lo que hemos debatido, y ojalá que podamos alcanzar al artículo tercero. Voy a someter a votación, señor secretario, las modificaciones del artículo primero, que, como ya se ha dicho, ha agregado el concepto reconstrucción y ha agregado nuevamente, ha repuesto lo que corresponda a que el ministro o ministra del Interior será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios. Eso es todo, lo demás se conserva. Procedemos a votar, señor secretario. Muy bien. El presidente ha puesto en votación la letra A del número 2 del artículo segundo, leído precedentemente. Senadora Bodanovich. A favor. Gracias. Senador señor Durana. Senador señor Osandón. A favor. Diputado señor Chalper. Diputado señor Leiva. Senador señor Quintana. Diputado señor Leal. Diputada señora Fríes. Diputada señora Plasencia. A favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Bien, unánimemente aprobado el literal A. Aprobado. Continuamos, señor secretario. Vamos con el artículo tercero. Sí. Y con el número 4. Claro, el número 4 del artículo segundo reemplaza el artículo tercero de la ley del Ministerio del Interior. Este artículo tercero propuesto, que está en la columna de la derecha a partir de la página 19 en el documento de trabajo, desde luego advierto, la presentación tiene un error en los literales, en el orden de los literales, pero en fin, eso lo corregirá la Secretaría. Pero en todo caso, perdón, secretario, para no generar confusión, porque la verdad es que nos costó un poquito desenmarañar los numerales, lo que se conserva de la propuesta de la Cámara son los numerales que son mantenidos en la propuesta del Ejecutivo, para que no nos enredemos. Cambiaron completamente los numerales de la propuesta del Senado. Se conservan los numerales de la Cámara en la propuesta del Ejecutivo. ¿Ya? Y por lo tanto, sí. Excepto algunas modificaciones de texto, como es la de ejercer el gobierno interior, que está más adelante, en fin, eso lo vamos a ir viendo con la propuesta de la columna a la derecha. Sí, yo creo que vamos por letra, porque hay algunos nuevos y el resto es exactamente lo mismo. Sí, todo. Diputado Schalper, y vamos a ir leyendo, vamos a ir por numeral por numeral, letra por letra. Solo, dado que la letra A es exactamente igual que lo que acabamos de votar, yo le sugiero que por la misma votación lo aprobemos. Perdón. Que la letra A es exactamente lo mismo que acabamos de aprobar, entonces yo le sugiero que por la misma votación lo aprobemos. Yo creo que... muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, muy bien. Aprobado, con la misma votación. Muy bien, aprobada por unanimidad la letra A del artículo tercero. La letra B dice, corresponderá al Ministerio del Interior ejercer la coordinación intersectorial y el seguimiento programático de la gestión del gobierno, especialmente en la preparación de decisiones que afecten a más de un ministerio, servir de apoyo técnico a los comités interministeriales que lo requieran, e informar al presidente de la República respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la administración del Estado. Esta es la letra B.
Ministra, le ofrezco la palabra. Estamos sobre la letra B. Se la voy a ceder entusiastamente a Rafael. Sí, la consulta es respecto a la coordinación programática, sí, ya. La historia de este artículo dice relación con que la coordinación intersectorial y seguimiento programático estaba la ley de SECPRES. Se votó en la Cámara y se aprobó la eliminación de este literal en la ley de SECPRES. Se aprobó en la Comisión de Seguridad de la Cámara este mismo literal para Interior, pero se cayó en la sala de la Cámara. Entonces nosotros, la idea es reponerlo para que quede el traspaso completo, Sí. porque si no quedaríamos con la eliminación de SECPRES, pero no quedaríamos con la inclusión en Interior, y esto es el traspaso de la DCI, básicamente en términos muy concretos. Muy Eso bien, es. eso es. Diputado Chalper. Yo solo hago una prevención, presidente, con lo siguiente. Si usted revisa el artículo 33 de nuestra Constitución en su inciso final, usted se va a encontrar que dice: el presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado. O sea, usted se fija, lo que está haciendo este texto es fijar un contenido constitucional. Entonces, o tiene rango de ley interpretativa y por lo tanto tener un quórum más elevado, o básicamente estamos aquí en una situación confusa, porque en el fondo el presidente, lo que dice nuestra Constitución es que se lo puede encomendar a uno o más ministros de Estado, y lo que está haciendo esta ley diciendo no a uno solo y a uno en particular. O sea, en el fondo está acotando doblemente el artículo 33, inciso final de nuestra Constitución. Dice: el presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado. O sea, la coordinación política de los demás ministerios. Eso es lo que entiendo yo, que es precisamente lo que estamos votando acá. No. Eso. El seguimiento programático. Es que la expresión coordinación es como amplia. O entonces, o usted lo aplica a lo que acabamos de aprobar, que es el inciso Sí. final del caso anterior, y en letra A, que en ese caso va a tener que presentarse en sala como quórum de ley interpretativa, o alternativa 2, no sé, pero pongo la prevención porque ahí hay un tema. Gracias. Sí, para seguir en la misma línea de lo que estamos explicando, el artículo 7 de la ley de SECPRES, que establece la división de coordinación interministerial, establece que esa división actuará como instancia de coordinación y seguimiento programático de la gestión del Ejecutivo, especialmente la preparación de decisiones en materia que afecten a uno o más ministerios, servir de apoyo técnico, y lo que estamos haciendo simplemente es traspasar esta función al Ministerio del Interior para que sea el traspaso completo de la DCI. Que redunda un poquito de nuevo el término coordinar, tal como ya lo habíamos aprobado en la letra A, que vuelva a aparecer, pero así está la obligación que constitucionalmente señalaba tareas a la SECPRES. No. ¿Qué alcance tiene esto jurídicamente, secretario? En la nomenclatura política y administrativa, la verdad es que hablar es distinto, hablar de coordinación política, de coordinación intersectorial. Mientras la primera apunta a cuestiones ideológicas, de realización de programas de gobierno, la intersectorial apunta a ámbitos de actividades, la vivienda, la economía, etc. Entonces, desde ese punto de vista podría estimarse que no hay reiteración, a mi juicio. Muy bien. Diputado Chalper, y vamos a votar Sí, porque no hay perfecto. más palabras Solo, solicitadas. presidente, yo quiero dejar en acta lo siguiente. A ver, yo creo que el asesor de la ministra ha dejado claro que en el fondo aquí lo que estamos haciendo es despojar a SECPRES de una atribución significativa, Sí. y por lo tanto la pregunta que empieza a surgir, y ahí me encantaría saber si el gobierno va a hacer algo al respecto, es cómo ordenamos un poquito el tema entre SECPRES, CEGEGOV y Interior, porque la verdad de las cosas es que SECPRES, despojada de la coordinación intersectorial, en el fondo, y corríjame la gente de la SECPRES, se transforma en una especie de recadero del presidente con el Congreso, ¿se fija? Y ahí sería interesante saber qué está pensando el gobierno en eso, porque... ¿no? ¿Es mucho? Pero perdóneme, pero si eso termina siendo, pues colega, si no decimos Perdón, aquí las cosas... evitemos el diálogo, termine, Sí, ¿sabe diputado lo que pasa, Chalper? presidente? Que, mire, y Evitemos el me diálogo, permite una por frase favor. final. Yo creo que nosotros somos conscientes que lo que está pasando en el país hoy día supone una reflexión sobre el Estado que tenemos funcionando. Y por lo tanto, me parece a mí que parte de las preguntas es precisamente la manera en cómo interactúan los distintos poderes. Yo creo que aquí esto llegó el momento de ordenarlo mejor. Entonces nos encantaría saber si el gobierno va a emprender algún desafío en esa dirección. Gracias, presidente. Ministra, le ofrezco la palabra.
Sí, a ver, respecto de esto, la decisión de proponer esta modificación, a propósito del cambio que va a tener el Ministerio del Interior, se basa en la constatación de que en términos reales el Ministerio SECPRES, por la enorme relevancia y lo absorbente que es el tema legislativo, hace mucho tiempo que no desarrolla el rol de coordinación programática. En la práctica hay una unidad que presta, digamos, servicio al presidente de la República, a distintos ministerios en el esfuerzo de coordinación programática, pero a las autoridades superiores del ministerio, por lo demandante que es el tema legislativo y la presencia personal que requiere, les es muy difícil cumplir esa labor, porque esa labor es muy intensiva en tiempo. Significa coordinar equipos de otros ministerios, hacer seguimiento. Entonces, el equipo existe, pero la labor política no se logra cumplir. Entonces, lo que esta propuesta trae no es un cambio en el sistema, en lo que es el corazón del gobierno, en el centro de gobierno, pero sí asumir una realidad de que el Ministerio SECPRES es un ministerio legislativo especializado en eso y que el Ministerio del Interior ahora va a poder mejor que nunca ser este ministerio coordinador que siempre ha estado en su ADN, porque ya no va a tener la contingencia de la seguridad. Ahora, la idea de que es necesario reflexionar más a fondo sobre el centro de gobierno, a nosotros nos parece que es totalmente válido, pero es una reflexión que no se ha dado, la verdad. O sea, no se ha dado. Entonces, de pensar que aquí, en este proyecto, podíamos hacer un cambio mayor, nunca nos pareció que tuviera piso. Pero este ajuste, que es menor, en realidad es menor, pero es, desde el punto de vista práctico, tiene un efecto muy, digamos, concreto, que es hacer efectiva la coordinación programática, alojando ese equipo profesional que existe y que tiene buenas capacidades, bajo una autoridad que se va a dedicar a esto de coordinar el gobierno todo el día, a coordinarlo en la gestión y no solamente en lo legislativo, que eso va a seguir en manos de SECPRES. Eso es. Esa es la respuesta. Ahora, Muy sobre bien. el otro tema, presidente, me gustaría que dijera una palabra también, Rafael, porque nuestra interpretación del artículo de la Constitución se refiere más bien al revés, a lo que mencionamos en la intervención anterior, en el sentido que el presidente permanentemente nombra ministros a cargo de tareas. Se le dice, mire, vamos a ver el tema, qué sé yo, el cambio climático, tú lo vas a coordinar. Vamos a ver un cambio, claro, del gabinete de crecimiento, y se lo puede dar el ministro de Economía, el Ministerio de Hacienda, se lo podría... Esa es la lógica de ese artículo, así lo interpretamos Así es. en el Ejecutivo. Muy bien, pero vamos a proceder a votar. Yo creo que está lo suficientemente claro la letra B como para votar. Señor secretario. Se ha puesto en votación la letra B recién leída. Doña Paulina Bodanovich. A favor. Senador señor Durana. Senador Osandón. Siguiendo a la senadora Bodanovich, a favor. Diputado señor Chalper. Diputado señor Leiva. Senador señor Quintana. Diputado señor Leal. Diputada señora Fríes. Diputada señora Plasencia. A favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobada la letra 10 por unanimidad, 10-0. Muy bien. Tenemos, estimados colegas, varias letras que resolver y que no tienen cambio ni modificación alguna respecto de lo que ya había sido aprobado en la Cámara. De no haber algún senadora o senador que tenga alguna objeción a lo que ha venido desde la Cámara, dado que es la propuesta de la Cámara, someto a votación las letras C, D, E, F, G, H, I y todas las demás. Son hartas. Hasta la no sé qué, porque hay que ajustar. En el comparado que ustedes tienen están cambiadas las letras, por lo tanto hay que hacer las correlativas nada más. ¿Cuál es la última? La T. Por ahí. Por eso, esta hay que colocarla en correlativo y queda arregladito. Pero no hay ninguna modificación de lo que viene desde la Cámara. Por lo tanto, estimados colegas, someto a votación por darse por conocidas y debatidas en la Cámara, si los senadores no tienen alguna observación particular. Muy bien. Señor secretario.
Se ha planteado darlas por aprobadas con la misma votación anterior. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Muy bien. Diputada Plasencia, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces las letras C hasta la última, que corresponde a la T, se dan por aprobadas por 10 votos a favor. Muy bien, se ajustan los numerales entonces de acuerdo al correlativo. Se aprueba. Muy bien. Artículo quinto. Exacto. Colegas, a ver, nos queda un solo artículo para terminar interior. Tiene un encabezado distinto en donde se plantea lo que el diputado Chalper había mencionado, que es relativo en ese encabezado nuevo, que se refiere a la calidad de jefe o jefe del gabinete ministerial, eso es lo único. Y luego hay un cambio en la letra B de lo que viene de la Cámara, donde dice cumplimiento eficaz y eficiente de las mismas, conforme al programa de gobierno, se cambia como conforme a las definiciones presidenciales. Esos son todos los cambios. Si quieren, los leemos para que podamos opinar sobre eso y en una de esas dejamos despachado interior. Señor secretario. Si tiene a bien. Está medio rebelde, secretario. Por el contrario, soy un obrero. Subió al morro, clavó la bandera. Aires Pendentistas. Se ha puesto en discusión el numeral 6. Perdón. Antes de que el secretario lea. Ah, no, perdón, es que pensé Vamos que al estaba- artículo. No, vamos al artículo quinto. No. Es el artículo quinto Sí. para que hablemos exactamente sobre los dos cambios que hay de lo que venía de la Cámara. Señor secretario. No, se pone solamente en discusión, no en votación, el nuevo Por favor, artículo. les pido atención. El nuevo artículo 5 propuesto para la ley del Ministerio del Interior. Este precepto dice así: el ministro o ministra del Interior, en su calidad de jefe o jefa del gabinete ministerial del presidente o presidenta de la República, Estamos en la 23. Pero en este Cote. En este 23, sí. Eso. Claro, es azul por fuera, rojo por dentro. Dice. Muy bien. entonces, Señor el secretario. ministro o ministra, en su calidad de jefa o jefe del gabinete ministerial del presidente de la República, realizará la coordinación política de los ministros de Estado, sin perjuicio de la facultad del presidente de encomendar a uno o más ministros tareas específicas de coordinación. Para el cumplimiento de sus funciones le corresponderán especialmente las siguientes atribuciones. Lo que sigue está igual como el texto que viene de la Cámara. Salvo Sí, continúa nomás. A. Leamos la Proponer al presidente de la República los proyectos de ley, de reglamentos, instrucciones, políticas y programas dentro del ámbito de su competencia. B. Requerir informes a los diferentes ministros y ministras respecto del cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley les entrega y efectuar propuestas en orden al cumplimiento eficaz y eficiente de las mismas conforme a las definiciones presidenciales. Y C. Las demás que le encomienden las leyes. Bien, hace un cambio que ya no es el programa de gobierno propiamente tal, sino que son las definiciones presidenciales. Ministra, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, para señalar dos puntos. El primero es una explicación de por qué este cambio, en lugar de hablar del programa de gobierno, hablar de las definiciones presidenciales. Porque el programa de gobierno siempre se ha entendido en Chile que es el programa, digamos, con que fue electo un presidente. Y ese programa, en el transcurso de un gobierno, tiene distintas modificaciones, énfasis, incorpora temas nuevos. Entonces, lo que importa son las definiciones del presidente, no el programa de gobierno, que es un instrumento que no está escrito en ninguna parte, cuál termina siendo, ¿verdad? Y lo segundo es que respecto al primer punto, o sea, el punto este de la jefatura de gabinete, si le parece, presidente, le pediría si podemos suspender un minuto a ver si se puede encontrar una fórmula que resuelva la diferencia que hay, y si no, votamos nomás.
Sí se puede. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos suspender, pero también podemos darlo en el debate. ¿Usted, ministra, prefiere suspender y conversar o prefiere debatirlo? Para redactar. Muy bien. Sí. Yo creo que en esto no nos podemos perder porque este artículo es bien importante y creo que incluso la redacción da cuenta, que la redacción da cuenta de que el presidente aparece como secundario y el ministro como principal. Entonces, permítame decirle que dice lo mismo si uno dice, sin perjuicio de la facultad del presidente de encomendar a uno o más ministros tareas específicas de coordinación, el ministro del Interior realizará la coordinación política de los ministros de Estado. Como que lo principal es el presidente y ahí aparece el ministro del Interior. Fíjese que la misma redacción da cuenta del espíritu. Muy Que inteligente, es poner diputado, muy al inteligente. ministro del Interior por delante del presidente. Que eso es lo que a nosotros nos complica. Y me da a mí la impresión que la expresión jefe de gabinete tiene la misma intencionalidad, por cierto, de buena fe. Bueno, a ver, accediendo a la solicitud de la ministra, es preferible que puedan presentar una nueva redacción. Yo entiendo que en el último párrafo también hay una sugerencia respecto de las definiciones presidenciales. También hay algo. Por lo tanto, podríamos suspender 10 minutos, no hay problema, y presentamos. ¿Ya? A ver, hay una propuesta. A ver, no, dice, sin perjuicio de la facultad del presidente de encomendar a uno o más ministros. ¿Qué dice? No entiendo la letra. Tareas específicas de coordinación, el ministro del Interior. Uy, qué difícil la letra. Sin perjuicio de la facultad del presidente de encomendar a uno o más ministros tareas específicas de coordinación, el ministro o ministra del Interior realizará la A ver, coordinación. pero como ya hay solicitud de suspender, esta misma propuesta, véanla por favor con el Ejecutivo, si está de acuerdo, lo votamos con esa modificación. ¿Les parece? Entiendo que hay también una propuesta para agregar conforme a las definiciones presidenciales. Si es así, y las políticas nacionales, expresa el senador Osandón. Y las políticas nacionales. Por favor, veámosla. A mí me ajusta. Muy bien. Colegas, vamos a suspender por 10 minutos. 10 minutos a contar de esta hora.
Tomamos la sesión. Le ofrezco la palabra a la ministra o a quien ella delegue para poder conocer lo que ha significado una nueva redacción de este artículo 5º. ¿Ministra? Sí, vamos a leer una redacción mejor, porque en el fondo resuelve las diferencias que había y salva lo esencial que el Ejecutivo le importaba, y creo que es una buena solución. La va a leer Rafael. Muy bien. Don Rafael, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Artículo 5. Sin perjuicio de la facultad del presidente de la República de encomendar a uno o más ministros tareas específicas de coordinación, el ministro o ministra del Interior realizará la coordinación política del gabinete ministerial. Eso respecto del artículo 5 encabezado. Y respecto a la letra B, estaba propuesto que requerir los informes a los diferentes ministros conforme a las decisiones presidenciales y se agrega y políticas nacionales. ¿Qué se no la leyó, pues, don Rafael? ¿El inciso primero? El artículo 5. Sí, primer inciso. Leyó solamente la letra B. No, al principio leí el encabezado, presidente. Artículo 5. Sin perjuicio de la facultad del presidente de la República de encomendar a uno o más ministros las tareas específicas de coordinación, el ministro o ministra del Interior realizará la coordinación política del gabinete ministerial. De ahí viene el inciso segundo, para el cumplimiento de sus funciones, y después viene la letra A, la letra B y la letra D que acabo de leer. Que terminamos las políticas nacionales. Se invirtieron en el orden. Se invirtió. Exacto. Y le sacaron el jefe de Exacto. Un buen aporte del diputado Chalper, hay que decir. Muy bien, se le reconoce. Estimados colegas, ofrezco la opinión, ofrezco la palabra. Muy bien, estamos entonces en condiciones de votar. Ministra, le ofrezco la palabra. ¿Estamos? Estamos. Señor secretario. Muy bien. ¿Sí? ¿Le parece? Votación ejecutiva. Diputada Proponen señora Fríes. ¿Sí? unanimidad. Muy bien. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Fríes. Estimados colegas, hasta aquí estamos. Estimados colegas, vamos a... Perdón, diputado Chalpen. Entiendo, presidente, los 7 minutos no vamos a alcanzar a votar nada, pero quizás valdría la pena tener una breve ronda de opiniones respecto de la expresión regional del ministerio que ha generado, que es como el último nudo grueso. ¿Sí? Tenemos unos minutos todavía, si le ofrezco la palabra a la ministra y luego a quien quiera intervenir hasta la hora de término. Ministra. Sí, presidente. Bueno, este tema ha acompañado la discusión desde el primer día. La ha acompañado por varias razones. Una de ellas es que había originalmente en la Comisión del Senado mucha preocupación porque cuando se empezó a discutir este proyecto, todavía estaba, digamos, fresca la idea que originalmente había en el gobierno de que, instalada la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales electos, se podía transitar en algún minuto a un esquema sin delegados presidenciales. Entonces, la Comisión tenía mucha preocupación de que el Ministerio de Seguridad fuera el vehículo a través del cual se eliminaban los delegados, ¿no? Porque como los delegados se relacionan con el presidente a través del ministerio y administrativamente dependen del ministerio, y en realidad su contraparte, no solo administrativa, sino del día a día, es el Ministerio del Interior, en estricto rigor, no era del todo, digamos, extraño pensar que en esta reconfiguración ya no fueran necesarios los delegados y que hubiera solo una autoridad en otra parte, en el Ministerio de Seguridad, a cargo de la seguridad y sin delegados. Bueno, en el debate nosotros despejamos muy tempranamente, porque esta idea estuvo, digamos, como una posibilidad, yo diría, los 3 primeros meses de gobierno. Ya después quedó totalmente descartada, pero igual existía la preocupación de que, a pesar de que no se explicitara esta idea,
fuera pasando en realidad en la práctica, digamos, el hecho consumado de que los delegados se iban debilitando. Entonces, a propósito de esto se han dado varias discusiones a efectos de combinar dos cosas que no son fáciles de combinar. En primer lugar, que la creación del Ministerio de Seguridad genere en forma un ministerio a cargo de la seguridad. Y quisiera en esto, presidente, pedir un segundo, por favor, de atención. Con la experiencia de haber estado en este cargo 2 años, si la persona que está a cargo de llevar adelante las tareas de seguridad en el territorio no depende del ministerio a cargo de la seguridad, ese ministerio no existe, porque la seguridad funciona en el territorio, no funciona en ninguna otra parte. Entonces, si uno está a cargo de la seguridad y hace todas las leyes, las políticas, pero al final el que manda lo que se hace en el terreno es de otro ministerio, no solo no vamos a crear un ministerio de seguridad fuerte como todos queremos, sino que vamos a debilitar la tarea de la seguridad. Vamos a debilitar, en el conjunto del Estado va a bajar la capacidad de sacar adelante la tarea de la seguridad. Por eso nosotros hemos sido muy insistentes, o sea, así como en el artículo anterior defendíamos, insistíamos que era necesario fortalecer el interior para que no se debilite, somos muy insistentes en que seguridad no lo podemos debilitar en el sentido de que lo que pasa en el territorio es su responsabilidad y el mando de las policías es su responsabilidad. Y las policías tienen un solo mando. O sea, en eso, abrirnos a un esquema en que hay mandos múltiples nos parece muy, muy peligroso. Sin embargo, entendemos que hay dos cosas que es necesario, digamos, acoger de alguna manera para evitar los riesgos que podría tener encerrado el que solamente la persona del Ministerio de Seguridad vea estas materias en las regiones. Una es que se debilite demasiado el delegado. Entonces, lo que nos parece que puede ser la solución para esto es que a modo de espejo de lo que hicimos con el Ministerio del Interior, que le explicitamos su rol coordinador, hagamos lo propio con los delegados, porque el delegado en realidad lo que es un representante del presidente y como tal coordina a todos los demás ministerios en la región. Esa es la esencia de su rol. Y así como coordina lo que se hace en salud, en educación, en infraestructura, coordina también lo que se hace en seguridad. O sea, el delegado no se desentiende de la seguridad. Lo que pasa es que administrativamente, como labor sectorial, está a cargo de un ministerio específico, pero él en la región es el jefe del gobierno y por lo tanto de la seguridad, de la salud, de la educación, de todo lo que el gobierno hace. Entonces, primero que en la legislación, en el texto, digamos, explicitemos el rol del delegado de manera de acentuar esta tarea que tiene. Y en lo que es propiamente de seguridad, encontremos una forma por la cual, sin romper el mando único de las policías, quede explícito que el delegado tiene una relación respecto a los temas de seguridad que le implica que puede tomar decisiones, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero que lo haga a través de la persona Seremi, si quieren le podemos cambiar nombre, pero hasta ahora se llama Seremi, explicitándolo, poniéndolo en la ley. Pero del punto de vista de la policía, la persona que lo llama y le da la orden es la persona del Ministerio de Seguridad. Entonces, redacciones podemos buscar, pero como principio nosotros creemos que eso logra una buena, ¿me entiende? O sea, fortalecemos el delegado como jefe del gobierno ahí, el Seremi es el responsable sectorial, pero el delegado no se desentiende de la seguridad y puede darle instrucciones al Seremi en ciertas materias, de convocar las policías, en fin. Por ahí creemos que puede haber una forma de recoger las distintas problemáticas que están aquí encerradas. Ahora, en teoría, presidente, no dejo de mencionarlo, a pesar de que ya pasó la historia, nosotros somos partidarios de fortalecer aún más el delegado, de darle un rol mucho más importante en el nombramiento de los Seremi. Nosotros creemos que es una necesidad, que el nombramiento de los Seremi está mal resuelto, pero no tuvo quórum por distintas razones, así que lo retiramos. Pero esto para insistir en que el ánimo del gobierno no es en lo más mínimo debilitar al delegado, en lo más mínimo, al revés, pero fortalecerlo en lo que es su rol, que es, ¿cómo es el ministro del Interior en la región? ¿Ah? Cumple un rol equivalente. ¿Ah? Pues la diferencia es que ahí no está el presidente, o sea, en el día a día, entonces más importante todavía. Eso. Colegas, la próxima sesión se los informo. Por favor.
Es una prueba. Yo tengo la misma opinión. Tengo la misma opinión respecto de los gobiernos regionales y los delegados presidenciales, pero ese es otro debate. Estimados colegas, si me prestan atención, en la próxima sesión, para que nos preparemos, vamos a hablar sobre el sistema de seguridad pública, ¿no? Es un tema que no hemos tratado, es absolutamente complementario a lo que ya hemos aprobado, por lo tanto nos concentramos allí. Y les pido que los asesores legislativos se coordinen a través de Carolina para que ya empecemos a trabajar entonces el sistema. El artículo 8º completo, probablemente lleguemos al 9º, son 8, 9, 10, hasta el 14, a ver si logramos avanzar en esa materia, ¿no? Va a ser hasta la vuelta de distrital. Mañana es un día complejo. Estábamos evaluando la situación. Hay varias personas de esta comisión mixta que tienen otros compromisos. Entonces, para no complicar, transparentando las cosas, decidimos no citar para mañana. Vamos a citar inmediatamente a la vuelta de la semana regional. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.